La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres y que genera dolor incapacitante, infertilidad y que sigue siendo mal diagnosticada. Así que si tienes periodos menstruales dolorosos, quédate porque hoy vamos a hablar de todas las dudas alrededor de esta enfermedad y te daremos soluciones que pueden ayudarte. Health Café con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café, y hoy vamos a hablar de un tema muy común en las mujeres, pero creo que es bien interesante ver por qué es tan poco comúnmente diagnosticado, Fer. Sí, y mira, y para eso hemos invitado al doctor Luis Fernando García. Luis Fernando, bienvenido. El doctor Luis Fernando García es un ginecólogo reconocido a nivel nacional por su abordaje sobre el tema justamente de la endometriosis. Él es líder del equipo o del Centro de Atención de Endometriosis y Dolor Pélvico en TecSalud y es un experto reconocido en soluciones de mínima invasión para esta condición. Luis Fernando, pues bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Fernando, un placer estar aquí con ustedes y pues vamos a platicar bastante acerca del tema. Perdóname, creo que de entrada, Fer, en estos temas de la salud de las mujeres, no necesariamente, y no sé si estoy diciendo algo incorrecto, pero a veces pensamos que un especialista es bueno para todo y no necesariamente el abordaje que se hace siempre desde la ginecología es correcto. Por eso me parece muy acertado que para hablar de endometriosis traigamos a alguien que efectivamente sabe del tema. ¿Hasta qué grado, Luis Fernando, está sucediendo esto del diagnóstico tardío, un poco incierto? ¿Por qué no hay tanta conciencia de la endometriosis en las mujeres? Sí, bueno, pues yo creo que partimos de la base que es una enfermedad que tiene una variedad muy amplia de síntomas y que estos síntomas pueden como empalmarse con síntomas de otras enfermedades. O sea, es como una gran simuladora también de otras enfermedades y las mujeres pasan mucho tiempo o pierden mucho tiempo en diagnósticos erróneos como colitis, cistitis, fibromialgia o simplemente, y lo peor de todo es que muchas veces normalizan estos síntomas y es uno de los grandes problemas, la normalización que tenemos en la comunidad, en la población y también en la comunidad médica. A veces los mismos médicos normalizan la sintomatología que tienen las pacientes. Y un poco esto que decías, que muchos de estos médicos que normalizan ese síntoma muchas veces son ginecólogos. Así es. Pero estaba mientras te escucho, Luis Fernando, pensando que la endometriosis se parece a otros problemas de la salud de las mujeres que hemos platicado en este espacio, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, y que los síntomas son muy parecidos a muchas cosas y estas mujeres terminan siendo o subtratadas o subdiagnosticadas. Y por otro lado también pensaba en que pocas veces se incluye o en menor proporción se incluye a las mujeres en los protocolos de investigación científica de medicamentos, de tratamientos, justo, entre otras cosas, bueno, además de la masculinización de la medicina, lo tenía que decir, pero también porque somos más complejas y entonces no es el mismo paciente dependiendo de los ciclos, de las hormonas, etcétera. Entonces es complejo, pero con todo y esto, entendiendo que somos el 51% de la población, ¿por qué la endometriosis sigue siendo un tema tan invisibilizado? Justamente sí tiene relación a la masculinización de la medicina. Fíjate, un dato muy interesante es que los estudios de dolor en general, el 71% de los estudios están realizados en la población masculina. ¡71%! 71%. Pues claro que conocemos el dolor de los hombres, pero no el dolor de las mujeres. Y existen a nivel global, se cree que existen 200 millones de mujeres que padecen endometriosis o dolor pélvico crónico. Entonces es un número bastante importante, suficiente para justificar que haya más investigación. Ahora, está interesante porque se confunde con también síndromes bien prevalentes de la mujer. O sea, por ejemplo, la enfermedad o el trastorno funcional digestivo, el síndrome de intestino irritable, es más frecuente en mujeres y por pura prevalencia es más común. Pero eso no descarta que ninguno de los clínicos que vemos una paciente con dolor abdominal crónico, con tendencia a ser pélvico, pues tenemos que descartar esta posibilidad también, ¿no? Y tenemos que tener conocimiento y sensibilidad para poderla buscar. Para empezar a informarle a nuestra audiencia, ¿de qué estamos hablando
cuando nos referimos a la endometriosis? Si es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene una cura definitiva, es cuando el tejido que recubre al útero por dentro, que se llama endometrio, un tejido muy parecido a este, crece fuera del útero. Se puede implantar en la vejiga, en los intestinos, invadir en algunos nervios, diafragma, incluso lugares fuera de la cavidad abdominal, y donde esté localizado va a causar sintomatología muy variada. Y eso hace que se haga un retraso diagnóstico que pueden pasar a veces hasta 10 años en detectarlo. O sea, por ejemplo, si hay un implante de este tejido endometrial cerca de un riñón, va a causar un dolor que va a asemejar a una piedra en el riñón, no un dolor pélvico o ginecológico, ¿sí? Si esto está en el diafragma, puede dar hipo como síntoma, en vez de dar dolor, ¿sí? Entonces, por eso lo atípico de la presentación de la enfermedad y que hay que tener un alto nivel de sospecha, considerando que es una mujer en edad fértil, que tiene ciclos menstruales y que probablemente en estos ciclos menstruales venga el dolor. Ahora, hoy tengo un problema porque cuando diga Fer, no sé a cuál de los dos. No, pero Luis Fernando, a pesar de que estos síntomas pueden ser muy variables, ¿hay algunos que sean más característicos que nos hagan sospechar más de que probablemente se trate de endometriosis? Sí, claro. Los más frecuentes son, el más prevalente es dolor intenso a la menstruación. Es un dolor incapacitante que haga que tu rutina diaria de trabajo, escolar, deportiva, te ausentes de estas actividades debido al dolor, requieras medicación adicional y que sean un par de días o 3 que no circula la paciente, la mujer. O sea, ese es el más común. No es el cólico que sientes molestia, sino realmente un dolor incapacitante que te impide tus actividades normales. Correcto. Ese es el más prevalente. 50% de las mujeres van a tener dificultad para embarazarse y hay otros síntomas comunes como la inflamación intestinal, el dolor al evacuar, las alteraciones urinarias, a veces calambres en las piernas, náusea, vómito, digamos que ya son menos prevalentes, pero son de tal magnitud que pueden incapacitar tu día o tus 2-3 días de periodo menstrual. Es que te escucho y son tan comunes los síntomas que me están contando que en realidad tendríamos siempre que descartar que se trate de endometriosis, salvo que haya otras evidencias que nos refieran a algo más en particular. Ahora, a los dos los quiero invitar a hablar sobre los mitos más comunes alrededor de la endometriosis. ¿Les parece? Sí, a ver, el mito uno que hemos escuchado es que, y es parte de esta normalización, ¿qué opinas sobre que la endometriosis nada más es un dolor fuerte de la menstruación? No es otra cosa, es puro dolor. Yo creo que ese es uno de los principales problemas, la normalización del dolor, y hace que las pacientes no acudan con un especialista. El principal mito es que es un dolor normal, que es normal sentir ese dolor. Eso es lo más común y lo más frecuente. Ahora, otro mito es pensar que cuando nos embaracemos, la endometriosis se va a curar. Es decir, que el embarazo cura la endometriosis. Sí, es triste escuchar que a veces a las pacientes reciben comentarios de algunas otras personas que, bueno, ya que te embaraces se te va a quitar. Bueno, perdón, que dices que de algunas otras personas, pero a veces de los mismos ginecólogos. Incluidas médicos, incluidos ginecólogos. Porque hay una supresión y un cambio hormonal durante el periodo del embarazo que sí pone un poquito en pausa la evolución de la enfermedad, pero tan pronto termine el embarazo todo se reactiva. Entonces es otro de los grandes mitos con los que hemos trabajado tratando de quitarlos. Entonces, si se quieren embarazar, que no sea por curarse la endometriosis, porque por ahí no es. No, y luego también en relación a lo que mencionaste, el 50%, o sea, mujeres que tienen dificultad para poder embarazarse, 50% puede estar asociado a un cuadro de endometriosis, ¿no? Otro mito es que la menopausia, o dinos qué tanta realidad sea esto, la menopausia elimina la endometriosis. Sí, es otro de los grandes mitos. Los implantes ahí se quedan, causan fibrosis, causan adherencias y todo lo relacionado a la función del órgano donde estén implantados. Y al llegar a la menopausia, pues el implante no desaparece, ahí se quedó. A lo mejor cicatriza un poco, quizá no vaya a ser con la misma intensidad, pero no se elimina la endometriosis. Y hemos visto muchas pacientes en la posmenopausia que hemos tenido que atender quirúrgicamente o con tratamiento médico. Ahora, en ese sentido,
¿el dolor de la endometriosis en la mujer posmenopáusica es igual de intenso? Pues puede ser igual de intenso y puede ser también un dolor que sea más frecuente, más continuo, porque ya tuvieron muchos años de prevalencia de la enfermedad o de persistencia de la enfermedad. Entonces, el dolor puede ser igual, más severo incluso, y a veces más extenso, no solamente durante los días de la menstruación. Yo creo que ese es un dato muy importante para nuestros amigos médicos, que si tienen una mujer que tuvo endometriosis y en la posmenopausia regresa con dolor abdominal persistente, esa puede ser una razón. Hay que estudiarla. Correcto. Bueno, y aprovechando que tenemos una amplísima audiencia de colegas suyos, pues creo que es un buen punto el que tocas. Ahora, ya hablabas de la relación entre endometriosis e infertilidad. ¿Es mito que si tengo endometriosis no voy a quedar embarazada? Eso, digamos que es un argumento que puede tener cierta realidad. La endometriosis sí afecta la fertilidad por varios factores. Afecta la ovulación, afecta el transporte del óvulo hacia la trompa y afecta la implantación, digamos así a grandes rasgos. Entonces, sí afecta la fertilidad en la mitad de las pacientes. La otra mitad se puede embarazar de manera espontánea. Y la mitad que está afectada, pues bueno, afortunadamente existen técnicas de reproducción asistida, cirugías que puedan corregir estos problemas y podemos ayudar desde ese punto de vista. O sea, sí podrían embarazarse, pero van a necesitar una intervención o en la atención de la endometriosis o en la ayuda para la fecundación. Correcto, así es. Muy bien. Y el otro, pues, era uno de los que teníamos que nos hicieron llegar, y tiene que ver que si es normal el dolor y hay que acostumbrarse. Creo que ya lo contestaste, ¿no? Sí, exactamente. Acostumbrarse al dolor es algo que está fuera de todo manejo de los médicos que nos especializamos en endometriosis. Realmente validamos esa sintomatología en la consulta. Es algo también que a veces tristemente vemos que los síntomas no se validan de manera correcta cuando van a consultar. Y entonces hacemos obviamente un interrogatorio muy extenso, muy específico. Realmente hay una tribuna abierta ahí para que las pacientes expresen toda la sintomatología que tienen, pero jamás lo normalizamos. Lo decíamos antes de empezar esta grabación, que una mujer desde el inicio de los síntomas hasta llegar al diagnóstico, pues van a pasar entre 4 a 11 años en el sistema tradicional. ¿Por qué es tan tardado? ¿Qué es lo que pasa en el sistema de salud? ¿Cómo resolverlo? Sí, yo creo que ahí hay varios factores que intervienen en esto. Uno es el desconocimiento en la población en general. Hay muchas enfermedades que tienen mucha información en la comunidad, y los medios y los gobiernos se esfuerzan mucho en promoverla. La endometriosis carece de esta difusión. La otra es lo que ya mencionábamos, la normalización entre las mismas familias. Dicen, bueno, así me dolía a mí, dice la mamá o la hermana o la tía, y tardan en ir con el médico. Y posteriormente, cuando ya se acercan al grupo de médicos, pues también la misma normalización por falta de un entrenamiento adecuado durante la escuela de medicina, el programa de residencia incluso de ginecología obstetricia, carece de alta experiencia o alta información en endometriosis, y eso hace que también retrasemos los diagnósticos. Y ojo a todos los que nos están viendo, sobre todo a las mujeres. Si les duele, les duele. No negocien el dolor. Y si un médico o una doctora no les está dando respuesta, pues busquen a otro profesional para que les dé respuesta, porque no solo es lo incapacitante que puede resultar el dolor, sino los problemas asociados que con el tiempo pueden volverse en algo que ya no podamos resolver. Correcto, sí, es devastador las historias que escuchamos a veces en la consulta cuando han perdido mucho tiempo, han gastado recursos, afecta a la cuestión emocional y psicológica de manera tremenda, y entonces vemos historias muy tristes ya de manera muy tarde. Realmente, como en muchas cosas de la medicina, hay que tratar de diagnosticar oportunamente, incluso prevenirla de alguna manera, que no hay un dato así muy específico de cómo podamos prevenirlo, pero sí por lo menos detectarlo de manera oportuna. Si ya hay una mujer o su médico general o su médico de primer contacto que están identificando la posibilidad de endometriosis, ¿cuáles son las antes de pasar al tema terapéutico, cómo se hace el diagnóstico? O sea, ya lo sospechas, creo que esta mujer tiene endometriosis.
¿Qué hay que hacer? ¿Un ultrasonido, exámenes de sangre? ¿Qué estudios de imagen son importantes? Correcto. Si antes se pensaba que se tenía que hacer una cirugía, una laparoscopía, que es ver con una cámara dentro del abdomen para diagnosticarla. Ahora ya la tecnología ha avanzado, el conocimiento de la medicina también, y se puede diagnosticar con una resonancia magnética de la pelvis y un ultrasonido pélvico también. Pero no es cualquier ultrasonido ni cualquier resonancia. Debe tener características muy específicas para buscar endometriosis, tanto desde el punto de vista técnico en la calibración de los dispositivos, como en el entrenamiento del radiólogo que lo está, o de la radióloga que lo esté haciendo. Pero eso que ya dices es una gran noticia, porque no están ustedes para saberlo, ni la audiencia, pero a mí también me hicieron una cirugía por laparoscopia para confirmar, en este caso descartar endometriosis, y por más de que se trate de una cirugía de mínima invasión, pues necesitabas ir al quirófano, hacer anestesia general, etcétera, con los costos asociados. Ahora que nos digas que lo pueden diagnosticar a través de estudios de imagen, es una muy buena noticia, pero creo que subrayo sobre el subrayado que hiciste de no cualquier lugar, es importante que exista especialización alrededor de la búsqueda de endometriosis. Exacto, ese punto es súper importante porque también hacer los diagnósticos queriendo identificar algo en lo que no estamos entrenados, pues podemos pasar muchas cosas por alto. Y de hecho de ahí el abordaje multidisciplinario del que platicábamos en una conversación previa del tema de la endometriosis. O sea, si bien es el ginecólogo experto en endometriosis que hace el abordaje, el tema es no nada más es el dolor o la molestia, sino todo lo que hay alrededor. De hecho, ustedes en el grupo multidisciplinario están por hacer una publicación donde analizaron cómo es el desenlace de las mujeres y las características del dolor. Y es muy relevante el nivel de incapacidad o de discapacidad que puede llegar a generar esto a nivel laboral, a nivel profesional, vida social, estilo de vida, etcétera, vida sexual. Y entonces, cómo el enfoque multidisciplinario con gente entrenada en el tema es pues como que un approach que es correcto, ¿no? Sí, yo creo que muchas patologías actualmente nos hemos dado cuenta que requieren un abordaje multidisciplinario. No solamente en ginecología, en todas las especialidades. Y bueno, hemos trabajado mucho en esto en Monterrey para dar este abordaje diagnóstico y terapéutico con un equipo de gente de varias especialidades, que incluye radiología, medicina reproductiva, cirugía colorectal, urología, incluso toda la cuestión de salud emocional, psiquiatría, psicología, fisioterapia. Hay un montón de gente alrededor y entre todos intentamos ver el caso completo y dar nuestro punto de vista para tener un abordaje integral, con la paciente en el centro y viendo todos los aspectos, no solamente la voy a operar y se acabó la participación, sino que hay que abordar. A veces encontramos depresión, a veces encontramos una cuestión metabólica muy severa, encontramos cuestiones intestinales, reproductivas, y entonces tenemos que abordar todo de manera integral e ir viendo qué paso va primero y cuál es el más urgente, ¿verdad?, para atenderlo. Ahora, entendiendo que dependiendo de dónde se hayan hecho estos implantes o tejidos, el tratamiento va a cambiar. En general, ¿cuáles son los tipos de abordajes, de tratamientos más comunes para la endometriosis? Sí, es bien importante eso porque solamente el 25% aproximadamente de las pacientes que ya tienen un diagnóstico van a requerir cirugía. Ok, importantísimo eso. Sí, apenas el 25% van a requerir cirugía. O sea, que si ya llegaron al diagnóstico de endometriosis, no es igual a cirugía, y eso también hay que consultarlo bien. Así es. Y el abordaje abarca desde terapias de acompañamiento que son sumamente importantes, que es una nutrición enfocada a dietas antiinflamatorias, cambios en el estilo de vida que son súper importantes también para el tema de endometriosis, mejorar la calidad del sueño, la alimentación, el ejercicio, manejo del estrés. Todo esto pues sabemos que produce muchas sustancias inflamatorias en el cuerpo y que hacen que el dolor sea aún más severo. Tenemos además fisioterapias del suelo pélvico, también enfocadas en endometriosis, pues para detectar contracturas, dolores de los músculos, de las fascias, atrapamientos de los nervios,
para también corregir esta sintomatología. Y luego viene la terapia médica, que es a base de algunas terapias hormonales, que es muy amplia, y algunas pacientes que no responden a todo esto, puede ser que requieran un tratamiento quirúrgico. Ok. No, pues eso es interesantísimo porque como que el conocimiento general es de que endometriosis es igual a cirugía. Y luego cirugías con malos resultados porque no se hace todo este abordaje, ¿no? O cirugías donde entraron a ver algo y resulta que terminan teniendo una lesión en el intestino o en los ureteros o en algo que requería una intervención pues más importante. Cuando una mujer ya tiene el diagnóstico, ¿cuáles son hacia el caminito? ¿Cuál es la ruta que debe seguir para que a nuestra audiencia le quede muy claro? Oye, ¿sabes qué? A mí me dijeron que tengo endometriosis. ¿Qué sí? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Sí, lo más importante, ahorita estamos fomentando mucho esto en la comunidad en general y en la comunidad médica, es acercarse a centros especialistas en endometriosis donde tengan un equipo multidisciplinario. Ya no es válido que el doctor te diga que él puede atender todo y él te puede el todólogo. Eso realmente en la medicina actual ya no tiene mucho espacio. Y ese es uno de los principales, yo creo que el punto inicial. Tratar de identificar el punto más cercano en tu ciudad donde puedan atender la endometriosis de manera integral. Hemos trabajado con algunas organizaciones donde estamos tratando de hacer un mapa en México y en Latinoamérica donde existan estos centros multidisciplinarios que cuenten con ciertas certificaciones para que las pacientes puedan conocer esto. Y una vez que lleguen ahí, pues saber que es una enfermedad que van a tener que ser acompañadas por su equipo de doctores pues el resto del tiempo, ¿verdad? Porque es una enfermedad crónica que no desaparece, que se controla, aunque vaya a cirugía, hay que seguir controlando la enfermedad y evitar que haya recurrencias. Entonces, acercarse a estos centros, preguntar si realmente tienen el equipo multidisciplinario y partiendo de ahí, a lo mejor pues subirse a ese barco y tratar de estar bien informada siempre. Preguntar siempre todas las dudas es algo también muy importante. Pues mira, yo creo que varias cosas son muy relevantes para nuestra audiencia, particularmente femenina y también para los hombres que están preocupados por sus parejas, por sus hijas, por sus madres. A ver, uno, no nos tenemos que acostumbrar al dolor, ¿no? Esa es una muy clara. Dos, hay que hacer la consulta e insistir hasta que podamos llegar al diagnóstico. Y si sospechan que puede ser endometriosis, pues nuestro consejo es vayan con los especialistas. Y por cierto, doctor Luis Fernando, ¿dónde te encuentran? Bueno, yo estoy en Monterrey, en el Hospital Zambrano Helio, en el Tec Salud. Ahí tenemos un centro de endometriosis multidisciplinario integral donde revisamos casos con frecuencia, nos apegamos a guías clínicas, medimos nuestros resultados. Entonces estamos tratando de hacer pues el mejor trabajo posible y hemos tenido muy buena respuesta en Monterrey, Nuevo León. Buenísimo, pues ya dejaremos las redes sociales y me encanta que no todos los datos los demos para la Ciudad de México. Fer, y si hay más preguntas, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes. Bueno, pues recuerden que cada miércoles nos vemos aquí en Health Café para hablar de los temas de salud. Y si ustedes conocen a alguien que tiene estos dolores menstruales incapacitantes, tal vez este episodio les pueda ayudar. Así que por favor, suscríbanse y compártanlo. Yo soy Juana Ramírez. Ya saben que me encuentran en todas las redes como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.